Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dile que esta mañana que lo deseas alcanzar con tu fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Lo creemos, Señor, en este nuevo día. Que recibiremos, Señor, lo sobrenatural que viene de ti. Sí, Señor, que culminarás la buena obra que un día empezaste, Señor. Yo lo creo, Señor. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Oh, te alabamos, Señor, en este nuevo día. Exaltamos tu santo nombre. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro, Señor, porque te mueves en medio nuestro. Nuestra fe, Señor, nos alcanza para creer que estás en medio nuestro, obrando. Y en esta mañana, Señor, traes provisión, traes sanidad, traes libertad a nuestras vidas, Señor. Oh sí, amado Padre Celestial. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves, Señor, entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Y traes sanidad, y traes libertad, y traes restauración, Señor, en esta mañana. Lo creemos, amado Padre. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Oh sí, Señor, te alabamos. Que transformado yo seré. Exaltamos, Señor, tu santo nombre, porque podemos confiar, Señor, que harás, que culminarás la buena obra, Señor, que harás conforme a tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas. Porque no nos dejarás, Señor, hasta perfeccionarnos. Yo seré. Sí, amado Dios. Aleluya. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Porque aunque no te veamos, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Santo es tu nombre, Señor. Aquí estás. Estás
estás en medio nuestro, Señor. Sí, amado Padre. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Sí, Señor Te Jesús. adoraré. Te adoramos, Señor. Aunque no te veamos, Señor, sabemos que estás haciendo la obra. Debemos, Señor, mover en medio nuestro en este día, Señor. En medio de toda circunstancia, Señor, te adoramos. En medio de toda circunstancia, Señor, te alabamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Porque estás, Señor, obrando. Te adoramos, Señor, milagroso, poderoso eres, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Vamos, adóralo en esta mañana, exalta su santo nombre y dile que Él es milagroso, poderoso en tu vida. Abres camino, cumples promesas, luz Él es fiel para cumplir sus promesas en este día, en nuestra vida. Te exaltamos, oh Señor. aquí estás, Estás aquí, Señor. corazón. Por eso te adoro, amado Padre Celestial. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro. Sana, Señor, restaura, liberta en esta mañana, Señor. Muévete en medio de tus hijas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Oh sí, Señor, eres poderoso, Señor, milagroso. Tú haces, Señor, cosas que nadie puede hacer, Abres Señor. camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. En medio de la dificultad, Señor, tú te glorificas. Sea cual sea la situación, Señor, tú haces cosa nueva en este día porque es tu esencia, Señor. Así eres tú, poderoso, Señor. Oh sí, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor, que es real en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, porque podemos recordar, Señor, tus maravillas que hiciste en nuestras vidas, Señor, en el pasado. Gracias, Señor, porque aunque no veamos, Señor, podemos tener la certeza de que tú cumplirás, Señor, lo que has prometido. Que no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hoy usamos nuestra fe, Señor, para verte. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Proclamamos, Señor, que hoy haces, Señor, cosa nueva en nuestra vida. Proclamamos, Señor, que hoy abres camino, Señor, donde no lo hay. Traes luz, Señor, en medio de la oscuridad. Hoy te mueves, Señor, en nuestras vidas, en todas circunstancias, Señor. Hoy veremos, Señor, tu rostro, hoy veremos tu mover, Señor, en nuestra vida. Hoy, Señor, te manifiestas a nuestras vidas, Señor, como nuestro buen pastor, como ese que nos provee en todas circunstancias, en toda necesidad, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor, que te veremos, Señor, hoy obrando en nuestras vidas, amado Padre. Gracias, oh Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, quiero en esta mañana, amadas hermanas, compartir con ustedes la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Nehemías 1 al 11. Quiero compartirles un poco de lo que... No hay nada más hermoso para nosotras, no sé si a ustedes les pasa, cuando el Señor viene hablando durante varios días a nuestro corazón, a nuestra vida con una palabra. Y yo siempre bromeo cuando digo que con respecto a eso, que digo que nos pasa como a los enamorados, que todas las canciones nos pegan. Cuando el Señor empieza a hablarnos de un tema, mira, donde nos metamos, hasta en el noticiero, el Señor nos habla. Y eso es lo que el Señor viene haciendo en estos días nuevamente a mi vida con Nehemías. Realmente es una historia que llega a mi corazón, a través de la cual el Señor muchas veces me ha hablado. Y después de un tiempo vuelve el Señor a hablarme a través de Nehemías. Y por eso hoy inicié este tiempo hablando de la fe. Porque si hay algo en la vida de Nehemías que podemos destacar, es la fe que lo movió a él a creer que un sueño puesto en el corazón era de Dios. Y esa fe él la usó para no solamente poder creer, ¿verdad?, primeramente, sino obedecer al Señor y moverse y lograr afectar tanta gente por algo que fue puesto primeramente en su corazón, luego se materializó y logró afectar positivamente tanta gente. También logró incomodar a muchos, como sucede cuando el Señor nos manda a hacer algo. Tenemos que ser conscientes que cuando el Señor pone un sueño en nuestro corazón, juntamente con el acompañamiento y el respaldo del Señor, viene también el levantarse del enemigo en nuestra contra. Vienen las dificultades, vienen los inconvenientes, y fue suficiente para Nehemías esa fe para poder traspasar todo aquello que se levantó y trascender hasta hoy, algo que fue puesto primero en el corazón de un hombre, cómo pudo afectar, beneficiar y trascender hasta el día de hoy. Dice la palabra en Nehemías del 1 al 11. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí,
uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nota que Nehemías le recuerda la promesa al Señor en medio de su oración de angustia. Y continúa diciendo, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En estos días yo era el copero del rey. Si has leído la historia de Nehemías, sabrás que es una historia de verdad fascinante, desafiante. El ejemplo de liderazgo de Nehemías es impactante. Y ver cómo en esta oración, de hecho se usa mucho esta oración para en algunos estudios bíblicos para destacar unos aspectos importantes de cómo Elías oró. Pero yo quisiera rescatar de ver que él en esta mañana, que él en medio de su angustia, él le recuerda al Padre una promesa. Y algo que me llama poderosamente la atención es que algo que se le volvió a él carga, y era orar por su pueblo, que habían sido después del exilio, Jerusalén, Israel estaba destruida, sus muros, sabemos lo que significaba para ellos que la ciudad no tuviera muros, la ciudad estaba desprotegida, estaba a la disposición de cualquier enemigo que pudiera entrar y terminar de acabar con lo poco que quedaba. Y aunque Nehemías se encontraba, podemos decir, en una posición privilegiada, era el copero del rey, tenía una posición muy importante, eso no le impedía a él dolerse de la situación de sus hermanos en Jerusalén. Y a él se le volvió una carga el orar por sus hermanos, por sus compatriotas. Y dentro de todas las cosas que el Señor me viene hablando a través de Nehemías en estos días nuevamente, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, algo nuevo que el Señor me regalaba en estos días a través de este libro, es que muchas veces, no sé si te ha pasado, tú empiezas orando por algo y como que llega un momento en que el Señor te dice, parece que te dijera, ¿y si te uso a ti para cambiar esa situación? Eso fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías tenía la carga de orar por su pueblo, de orar por su familia, porque mira que en la oración él incluye a su familia.
Él en esa súplica que le hace el Señor reconoce el pecado y se incluye como pecador, incluye su familia. Él reconoce que la situación en la que estaban era por haberse desviado, por haber desobedecido los mandamientos de Dios. Pero él le recuerda al Señor la promesa. Y él en medio de esa angustia ora y se le vuelve carga. Y se le volvió la carga de oración, se le convirtió en visión. A mí eso realmente, de todas las cosas que vengo aprendiendo nuevamente del libro de Nehemías, es eso. De que muchas veces inicias con una carga de oración por un tema específico. Y puede terminar el Señor usándote a ti para cambiar esa circunstancia por la que estás orando. Y para eso definitivamente se necesita fe. Y en el libro de Hebreos encontramos la definición por excelencia de la fe, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos 11:1 que la fe, en la NTV dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por eso quería en esta mañana guiarte y llevarte a que a través de la alabanza tú proclamaras, ¿verdad?, que tienes fe, que con tu fe es que puedes alcanzar las promesas del Señor. Y como les digo, encontramos allí en Hebreos esa definición por excelencia de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Eso nosotros no lo sabemos casi que de memoria. Pero cuando pensamos en fe, muchas veces lo ligamos inmediatamente como con algo mental, con algo interno, porque es que la fe precisamente es la que te hace imaginar, es la que te hace visualizar. Pero eso, aunque es verdad, aunque la fe te permite eso, eso es apenas la primera parte de lo que ocurre realmente con la fe. La fe ocurre dentro de nosotros antes de que se haga físico. No solo es un proceso mental, sino que es una experiencia casi real lo que vivimos cuando el Señor viene y coloca esa fe en nuestro corazón. Y quisiera que nos detuviéramos un poco en la palabra certeza para ir entendiendo un poquito mejor. Y el Señor hoy pueda darnos cosas nuevas como siempre lo hace. Y que la palabra certeza viene del griego upóstasis en el texto original, que significa sustancia. Entonces fe, upóstasis, sustancia. Entonces podemos decir que la fe es la sustancia de lo que esperamos. La fe es la sustancia de lo que esperamos. No importa cuál sea la temporada que estemos viviendo, nosotros podemos aferrarnos a que su palabra es fiel y que su promesa se cumplirá. En estos días recordaba a alguien decir que hay más de 700 o aproximadamente 700 promesas en la fe. En la palabra. Hay aproximadamente 700 promesas en la palabra, imagínate. 700 promesas, cerrémoslo y creamos que son 700. Alrededor de 700 promesas. Yo no sé cuál promesa te ha dado el Señor a ti, aunque el Señor pues todo el tiempo nos está recordando sus promesas. Y hemos hablado de que son monedas de doble cara, ¿verdad? De que, mira que el mismo Nehemías cuando está haciendo esa oración, él se arrepiente porque él sabe que para poder acceder a esa promesa que Dios había dado anticipadamente a Moisés para su pueblo, que si se desviaban, ¿verdad?, pero que si se arrepentían, él cumpliría lo que había prometido. Entonces ahí vemos como esa doble cara. Y yo no sé qué te ha prometido el Señor a ti, pero yo personalmente he tenido experiencias en cuanto a promesas que el Señor me ha dado, que hasta hoy, el solo hecho de yo visualizar eso, wow, eso trastorna mi corazón. Y no te voy a negar que hay momentos que como que se me olvida, pero el Señor, el Espíritu se encarga, el Espíritu Santo, de traerlas nuevamente, como es en este tiempo,
a través de esto que el Señor me viene recordando y enseñando nuevamente. Y nuevamente el corazón vuelve a arder y nuevamente tú empiezas a visualizar y verte ahí ya en la escena, en el cumplimiento de eso. Entonces, a veces como que separamos, ¿verdad?, la fe que necesitamos para poder visualizar eso. Pero resulta que la fe para visualizar es apenas el primer paso, porque es que precisamente necesitamos la fe para poder obedecer y hacer lo que a nosotros nos corresponde para poder ver el cumplimiento de la promesa. Es como cuando la historia del hombre que era marinero y viene y le promete matrimonio a su novia y le deja el anillo, pero se tiene que volver a ir. ¿Cómo crees tú que está el corazón de esa novia cada vez que ve ese anillo, verdad? La ilusión de que ese día va a llegar y aunque no tiene el novio ahí, ella ve el anillo y recuerda de que él va a volver y va a cumplir su promesa y se van a casar y van a poder vivir ese sueño de una vida juntos. Así logra el Señor hacer en nuestro corazón. El Señor nos da sus promesas, su palabra, y son como ese recordatorio de que Él lo va a hacer. De que aunque tal vez las circunstancias en el momento digan lo contrario, su palabra dice que Él lo va a hacer. Y eso vuelve nuevamente a hacer que nuestro corazón arda. Y esto fue lo que vivió Nehemías al recibir la noticia de que el pueblo de Israel estaba en dificultades y vivían en desgracia. La Biblia, lo leímos, lo acabamos de leer, narra que lloró por varios días, que ayunó, en fin. Pero aún en su dolor, lo escuchamos, él oró y pidió a Dios por esa promesa. Él recordó cómo Dios había dado la tierra prometida a sus antepasados. Cómo Dios había dado la tierra prometida a sus antepasados. Y pudo saborear él ya anticipadamente la reconstrucción de esa muralla. Y sabemos que muchas veces cuando estamos siendo desafiados a poder alcanzar cosas nuevas en el Señor, las victorias pasadas nos sirven. Las victorias pasadas que hemos tenido cuando le hemos creído al Señor y nos hemos movido para ver eso que Él nos ha puesto en nuestro corazón, nos sirven. Y sé que cada una de ustedes podría contarnos experiencias en las que el Señor les ha dicho algo y inicialmente lo visualizaron, pero luego la fe les alcanzó para haber materializado eso y para haber dado pasos de obediencia que llevarían al cumplimiento de eso que el Señor les dio. Y qué regocijo cuando se ve y cuando estamos ahí ya en ese momento. Y sé también, y creo que es lo que de parte del Señor hoy quiere darnos, es que hay más todavía. Y sé que hay promesas en tu corazón. Sé que el Señor todavía ha puesto desafíos mayores. Como recordaba yo ayer mientras oraba, al que más se le da, más se le demanda. Y sé que el Señor tiene nuevos desafíos para cada una de nosotras. Entonces, Nehemías pudo saborear esa reconstrucción de la muralla, pudo verlo, pudo sentirse ahí. Él fue capaz de recordar lo que Dios había hecho con su pueblo hacía casi más de 1000 años atrás, por encima de lo que él estaba viviendo en el momento. Él estaba triste, muy afligido. Entonces, no sé si estás reconociendo claramente las promesas de Dios para tu vida en este tiempo. Yo te quiero invitar en esta mañana a que pienses en todo lo que Dios hizo antes en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de algún amigo, incluso de cada personaje con el que te identificas en la palabra. Yo creo que todas tenemos más de 2 personajes con los que nos identificamos en la palabra. Yo siento que el Señor a veces nos bautiza con ciertos hombres de la palabra, y cuando a ti te dicen, por ponerte un ejemplo, Jeremías, a ti se te prenden las antenitas de vivir, porque es como si el Señor te hubiera puesto a ti ese nombre. A mí me pasa, a mí me dicen Eliseo y yo plum.
como cuando me dicen Nehemías, mis antenitas, porque el Señor, o Jeremías, sí, el Señor ha usado la vida de estos hombres para inspirarme, para inspirarme. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no recordar, pensar en todo lo que Dios hizo en la vida de esa persona que te inspira de la palabra del Señor? Y creer que Él, meditarlas, pues, meditar en lo que el Señor ha hecho, hizo en ellos, y saborear cada una de las promesas que le dio a ellos, que son para ti también. Porque si el Señor te habla a través de ellos, es porque esas promesas son para ti también. Aún si en medio de las circunstancias que vives, tú puedes decir, no, pero todo está diciendo lo contrario. Recordemos entonces en esos momentos todo lo que Él hizo antes. Esa es la sustancia de la que Dios seguirá haciendo cosas grandes en nuestra vida. Esa es la fe, esa es la sustancia que tenemos de que Dios seguirá haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Y si hoy nosotros podemos hablar de sustancia, de certeza, es Cristo mismo. Dice la palabra en 2 Corintios 1:20, algo muy lindo, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Imagínate, a mí me encanta leer la NTV porque el Señor me habla cosas nuevas. La leo en la Reina Valera, la leo en otras versiones, en la TLA, pero veo como el Señor a través de otras versiones me enseña cosas nuevas cuando dice que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Entonces Cristo es nuestra sustancia, Cristo es la certeza. Y dice, mira, que se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Yo no sé si no te parece a ti hermoso eso, no sé si Mari puede conseguirnos esa versión NTV, 2 Corintios 1:20. Quisiera que te la llevaras hoy en tu corazón, 2 Corintios 1:20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, que significa sí, se eleva, que es nuestro amén, que significa sí, y ese amén se eleva a Dios para su gloria. Aleluya. Qué maravilloso saber que Cristo es la sustancia, es la certeza de que todas sus promesas se cumplieron. Y eso todavía me gusta más. No dice que se cumplirán, de que se cumplieron en Cristo. Nuestro Dios ya lo hizo todo. Y Cristo es la sustancia, es la certeza del cumplimiento de esas promesas. Entonces, a Nehemías no solamente le fue suficiente la fe para creer, para visualizar. Yo tengo una experiencia cuando nosotros compramos nuestra primera casa. Estábamos ya bajo presión porque nos aumentaban el arriendo cada vez más y estábamos en una época, en una recesión económica en Colombia. Mi esposo, ya yo había dejado de trabajar, habíamos tomado la decisión de que yo me quedaría cuidando de Diego por un problema de salud que él empezó a tener y era necesario que yo estuviera más tiempo. Leonardo y yo trabajábamos juntos y los horarios de Irotama del hotel no eran fáciles. Nos íbamos a las 7 de la mañana y volvíamos hasta en la noche. Tener que dejar nuestro hijo en manos siempre de terceras personas, eso hizo que Diego desarrollara una gastritis bacteriana, algo así, no me acuerdo bien el tema, pero eso se fue complicando. Sumado a eso, él tenía empezó a presentar una obstrucción respiratoria hasta el nivel de tráquea, en las noches no dormía. Fueron días difíciles y tomamos la decisión de que yo me quedaría en casa y que yo miraría a ver
que el Señor nos ayudara, cuando eso todavía estábamos, yo no había vuelto al Señor, bueno, a raíz de eso volví al Señor por mis propios medios. Ya no que nadie me llevara, sino que tomé la decisión de volver a buscar al Señor. Pero era un tiempo difícil y tomamos la decisión que miraríamos a ver dentro de casa qué podía yo hacer para generar un lucro, para generar ingresos. Tal vez así fue como se me empezó a dar por desarmar cuanto mantel había en la casa para hacer cositas. Me acuerdo que empecé a hacer cosas de cocina. Después me acuerdo que fui y compré un juego de baño al Éxito y cuando eso todavía no era Éxito, lo desarmé y empecé a hacer juegos de baño y me iba para los almacenes y pedía muestricas de tela y las grapaba. Hice mi primer muestra de juegos de cocina, de juegos de baño, y Leo se lo llevaba para el hotel y lo mostrábamos. Él enseñaba la muestra y los pedacitos de tela. Entonces, de acuerdo al pedacito de tela, me escogían y me tenían que dar el anticipo. Yo siempre pues cosía por hobby, pero no dedicada ya como a algo que fuera un negocio. Y fue así como yo inicié a cogerle amor a esto que en un tiempo había dicho que no iba a hacer. Y de esa manera podíamos tener un lucro adicional para la casa. Pero en medio de esa situación también había una recesión económica, se metió una recesión económica en el país, se detuvo la construcción, no sé si algunas contemporáneas conmigo recuerdan, y fue un tiempo muy difícil. El gobierno de Samper, creo que fue más o menos ese tiempo, muy difícil, y pues Leonardo trabajaba en el área de construcción, o sea, él trabajaba en ventas con proyectos de propiedad horizontal, y si no había construcción, o sea, no había comisión, y sin comisión nosotros no podemos poder vivir con un salario mínimo. Entonces, en medio de esas circunstancias, el Señor a mí me promete que me iba a dar una casa. Y yo me acuerdo que fue tal la certeza que yo recibí en mi corazón que yo llamé a Leonardo y le dije, más me atreví a decirle lo que en mi corazón había con respecto aún al tiempo. Y pasaron un tiempo, unos meses, y Leonardo, habíamos pensado incluso irnos del país. Ya teníamos casi todo que listo, empezamos a vender las cosas, y en medio de eso, de que estábamos vendiendo las cosas, de que ya teníamos casi que todo listo para donde nos íbamos a ir, el Señor nos abre la oportunidad de comprar la casa. Y uno como que se queda, bueno, pues en estos momentos nadie está comprando vivienda. Y yo le decía a Leonardo, sí, pero es que en estos momentos, y él me recuerda y me dice, pero a ti Dios te dijo que el Señor se encargó de, a través de él, recordarme la promesa. Y dije, es verdad, el Señor me prometió y él lo va a cumplir. Y fue así como hicimos todo, y vimos cómo en medio de la crisis pudimos, fue algo sobrenatural. El Señor a veces aprovecha esas circunstancias donde a la luz de nosotros es imposible, ¿verdad? Para él ver, para que nosotros podamos ver que es su obrar sobrenatural en medio de las circunstancias. Y vimos cómo pudimos, Leonardo le fue como nunca, ni en las mejores épocas, en cuanto a las ventas en Irotama. Vendimos el carro, pudimos comprar la casa, quedamos pagando, nadita prácticamente al banco. Tuvimos que hacer un préstamo mínimo, muy poco, y en 2 años ya nosotros habíamos pagado el crédito. Pero esa certeza que el Señor puso en mi corazón en esos momentos es algo que yo no te puedo describir, de que eso iba a ser así. Pero no fue suficiente creerlo, sino que nos tocó movernos, y eso fue también lo que hizo Nehemías. A Nehemías no le fue suficiente creer y visualizar y saborear la restauración de la muralla, sino que además esa fe le tenía que ser suficiente para obedecer. Como les decía, a veces vemos la obediencia como si fuera un hecho aislado de la fe, cuando en realidad la única forma de ser movidos a obedecer lo que Dios nos ha encomendado es teniendo fe.
Podemos dar pasos de obediencia, aunque no entendamos a veces el plan por el que tenemos fe, ¿verdad? A veces nos puede pasar. Si Dios dio la orden, Él va a proveer, Él va a abrir, como decíamos hoy en la alabanza. Él va a abrir caminos donde no lo hay. Y Nehemías era copero del rey egipcio, en ese entonces llamado Artajerjes. Él sabía que necesitaba la aprobación del rey para ir a su Judá, a su amada Judá, así que oró por éxito. Y si tú sabes que lo que tú estás anhelando, que lo que el Señor puso en tu corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios, tú puedes orar porque el Señor te dé éxito, como hizo Nehemías, porque él sabía que él estaba orando por la voluntad del Padre. Y él oró por éxito y favor antes de presentarse delante del rey. Y algo con lo que ya voy cerrando es que me impacta mucho que Nehemías no solamente se quedó ahí visualizando y cómo será y obedeció de pronto hasta cierto punto, sino que Nehemías hizo algo extra, que es lo que el Señor me está desafiando a mí a través de este libro nuevamente, y es a hacer el plan. Él, si ustedes se dan cuenta, él tenía todo calculado. Cuando el rey le habla y le pregunta cómo, o sea, que lo nota triste y le dice que si le está pasando algo y en qué lo puede ayudar, él le suelta todo. O sea, ya Nehemías tenía todo escrito, él sabía cuánto costaba su proyecto de restauración. Él no se puso, bueno, rey, espérate y yo mañana vengo y te traigo un presupuesto. No, él tenía todo, el Señor le había dado todo, tenía todo calculado. Cuando Dios te habla con una promesa, no es suficiente con creerla y mantenerla en la mente. Es necesario que tomes acciones, es necesario tomar acciones. Y aunque parezcan pequeñas, no importa. Solo la seguridad de que las cosas saldrán bien te puede motivar a dar pasos. Solo sus promesas te pueden dar seguridad de que ese proyecto va a ser exitoso. Tú sabrás si ese proyecto está alineado a la voluntad de Dios. Y si es así, con toda autoridad y con todo derecho puedes decirle, Señor, dame éxito en esto, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Y junto con el plan, Dios en su carácter de Padre generoso, Él nos provee de todas las herramientas como lo hizo con Él, de las personas, de todo lo que vamos a necesitar para completar esa obra, así como lo hizo con Nehemías, porque lo vemos en la historia, que él estaba allí afligido y el rey lo nota, y tras hablar sobre lo que estaba pasando, el rey ese día puso a su disposición, mira, el ejército, las herramientas, y dice que le dio más porque le dio una escolta, le dio seguridad para viajar sin peligro hasta su amada Judá. Y es hermoso ver todo lo que empieza a hacer el Señor allí a través de Nehemías en su amada Judá. El libro de Hebreos nos anima también con el ejemplo de Abraham. Nos enseña de que Abraham obedeció a Dios cuando partió a una tierra que no conocía. Y encima de todo viviría allí como extranjero, sin derechos de ciudadano, y como desafortunadamente muchos extranjeros hoy están en nuestro país sin derechos, como algunos con todos los derechos que puede tener un ciudadano. Así vivió Abraham mucho tiempo. Sin embargo, él creyó, este paso de obediencia, de fe, no hubiera sido posible si Abraham hubiera desconfiado de quién es el Dios que le hizo la promesa. Entonces vamos cerrando este tiempo, dándole gracias al Señor. Y te quiero dejar una pregunta: ¿hacia dónde te está guiando el Señor? ¿Hacia dónde te está guiando, dirigiendo el Señor? ¿Qué está poniendo el Señor en tu corazón? ¿O qué ha puesto que de pronto dejaste de moverte en pro de eso? Porque si tú lees todo el libro nuevamente, te darás cuenta que a mitad de camino el pueblo se desanimó. Y tuvo Nehemías otra vez que inyectarles, como su buen líder, el ánimo. Y algo que son tantas cosas que se vienen a mi mente. Algo que destaca el libro de Nehemías es la actitud de un hombre llamado Baruch.
y yo buscaba la traducción o la definición de lo que, porque cuando Nehemías hace el listado de todo lo que hicieron, porque él empieza como a hacer un cuadro de honor y a nombrar todos los que le colaboraron en la reconstrucción de la muralla. Mira, y era gente que no eran expertos en el área, porque ahí habían perfumistas, ahí habían sacerdotes, echando mezcla, diciendo yo acá, ¿no? Y sin embargo reconstruyeron su muralla. Fue una obra muy linda. Y él empieza a hacer como un cuadro de honor. Pero hay un hombre que Nehemías nombra y dice, Baruch, que dice, y hace como una diferencia. Y dice que con entusiasmo él construyó la parte que le correspondía. Y yo buscaba por qué la palabra hace como esa diferencia entre lo que Baruch hizo con los demás. Y resulta que la palabra entusiasmo significa, ahora no recuerdo bien la raíz, creo que es el teos, pero significa tener a Dios dentro. Y mira, eso hizo que Baruch no solamente construyera la parte que se le asignó, sino que construyó algo más que no le correspondía. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios dentro, como hoy en día lo tenemos, eso es lo que significa la palabra entusiasmo. Podemos hacer las cosas con entusiasmo y correr la milla extra y creer que el Señor nos va a dar éxito y movernos en fe y hacer las cosas como el Señor espera y aún más correr esa milla extra que hace que el entusiasmo, suena chistoso porque yo no sabía que algo así podía estar en la palabra, pensé que era más una palabra de nuestro tiempo, pero resulta que no. Bueno, María ahí colocó algo referente a una actitud positiva de alegría exultante y de gozo desbordado, personal o colectivo. Pero yo encontraba que significa Dios dentro de nosotros. Entonces necesitamos algo más que una buena actitud para poder alcanzar esas promesas que el Señor nos ha dado. Necesitamos a Dios dentro, como se destaca ahí en la palabra, la forma como actuó Baruch. Entonces, ¿hacia dónde te está dirigiendo el Señor este año? ¿Qué es lo que el Señor te está recordando que has dejado ahí y tienes que volver a retomar? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Haz un plan, escríbelo. ¿Cómo lo harás? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto cuesta? Y empezar a movernos en eso. Tal vez es algún proyecto, ¿verdad?, en tu mente, o de pronto te está llamando a ser más generosa en este tiempo. Tal vez aún te puede estar retando a renunciar a algún hábito o a adquirir nuevos hábitos o a cambiar tu forma de ver la circunstancia, de ver la situación. Entonces yo quiero animarte hoy en el nombre de Jesús a que dejes ese paso. Yo estoy entusiasmada para dar algunos pasos de fe, sabiendo quién es nuestro Dios. Amén. Sí, ya rapidito, Mario, porque vamos a orar, que ya son las 6:03. Cuéntame. He aprendido, pues en la cultura alemana, ellos hacen una lista de lo que ellos quieren durante el año y van haciendo esa lista en un cuaderno y lo que se va cumpliendo la promesa la van rayando y van rayando y van rayando. Cuando llega a final de año, o sea, ellos oran por eso, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegan a final de año se reúnen y empiezan a decir todo lo que se cumplió en ese tiempo. Amén, amén. Pero el desafío también en este día es, sí, escribirlo es el primer paso, creerlo, como les decía, visualizarlo. La fe nos lleva a ser obedientes, la fe es la que nos va a llevar a perseverar porque se van a presentar dificultades. Nehemías lo sabía, hubo gente que se levantó en contra, le tendieron hasta trampa, ¿verdad? Pero él no tambaleó. La fe es la que no nos va a dejar tambalear. Necesitamos la fe también para trascender con eso, que la idea de todo es trascender. La idea de todo es que el cumplimiento de esa promesa, como por ahí publicaba yo ayer, si Dios te cumpliera todas tus oraciones, ¿te beneficiaría solamente tú o a alguien más? Porque es que, ¿cómo sabes tú que es un sueño de Dios lo que hay en tu corazón cuando no solamente te beneficia a ti? Cuando no solamente te beneficia a ti.
Y cuando un sueño en tu corazón beneficia a muchos, es un sueño que trasciende, y eso es lo que debemos buscar, que esos proyectos, esas metas que nos trazamos sean de trascendencia en otros. Si no, ¿para qué? O sea, hacer cosas para nosotros mismos, eso lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero las cosas del tamaño de Dios, las cosas que trascienden al reino, en el reino, eso que tú vas a poder conversar con el Padre cuando estemos con Él, cuando vayamos a rendir cuentas delante del Padre, ¿de qué vas a hablar con el Señor? No vas a hablar de esos proyectos personales, sino de en lo que trascendiste para el reino. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos dé esos sueños así grandes, que uno diga, ay Dios mío, yo puedo cumplir eso. Tú no, pero conmigo sí. Eso es lo que nos desafía. Amén. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, gracias. Hoy ruego, Señor, para que nos concedas hablar, Señor, de tus maravillas, Padre, para inyectarnos, Señor, y inyectarle a otros de esa fe, de esas maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestro pasado y que vas a seguir haciendo. Que la fe, Señor, que has puesto en nosotras pueda trascender y afectar positivamente y contagiar a todos aquellos, Señor, que nos rodean. Padre, ayúdanos porque necesitamos hablar tus promesas. Necesitamos creer, Señor, cada día más en que lo harás, aunque no lo veamos, Señor, en que lo harás. Aunque no lo estemos viendo en estos momentos, queremos hablar, Señor, tus promesas, las cumplidas y las que aún, Señor, están en proceso. Para que mi familia, para que mis amigos vean cuán fiel y cuán bueno eres, así como te oró Nehemías, Señor. Padre, gracias te damos, amado Dios, en esta mañana, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres sí y amén en tus promesas, Señor. Gracias por cada una de las obras maravillosas, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, que es la sustancia, Señor. Porque esa resurrección de Jesús es la sustancia de que nos amas y de que tienes un perfecto, Señor, cuidado con nosotros, que eres todopoderoso. Y que por ello, Señor, nosotros podemos estar seguros, seguras de que tus promesas, Señor, se cumplirán en nuestras vidas. Tú dijiste que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. En esta mañana nos los has recordado. A pesar de no saber los detalles, Señor, nosotras podemos movernos, Señor, con seguridad hacia ese mañana, hacia ese futuro que tú tienes escrito para cada una de nosotras, Señor, porque fuiste fiel, Señor, y porque seguirás siendo fiel en Cristo Jesús, amado Dios. Por eso te alabamos, Padre. Por eso te glorificamos, Señor. Gracias por animarnos cada día, Señor. Aún por confrontarnos, Señor, cuando nos debilitamos. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos convence, Señor, a hacer nuevas cosas. A creer, Señor, que eso que está en mi corazón y en el corazón de mis hermanas viene de ti. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas. Aquello, Señor, que tú deseas que nosotras hagamos, porque necesitamos y queremos agradarte solamente a ti, hacer cosas, Señor, y obras, Señor, solamente para ti. Y gracias, Señor, porque podemos hacerla desde una posición de seguridad. Tal vez no porque las circunstancias nos digan en estos momentos que son las mejores, pero porque eres tú, Señor, sino es por tu carácter, por las obras, Señor, que ya tú has hecho en mi vida, en el pasado y en la vida de nuestras hermanas, que nos llevan a tomar nuevos pasos de fe hacia tus promesas, Señor, en Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí repuse los 10 minutos que perdimos al inicio. El Señor les bendiga, mis hermanas, les abrazo. Y con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Él nos permite. A las 4:30. A las 4:30, sí, Señor. Sí, señora. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Dios me las guarde.
Amén. Amén.